Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, buenos días El Salvador, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, en donde estamos desde luego llevándoles a ustedes las principales noticias ocurridas en nuestro país y el mundo entero. Vamos a estar muy a la expectativa de lo que está pasando precisamente en el sector del Puerto de la Libertad, con toda esa actividad de retumbo, como se oían, en la que ya las autoridades, como veíamos los informes, están teniendo y dándole la importancia debida para verificar realmente qué es lo que está pasando en esta zona. Así es que desde ya manténganse muy pendientes con relación a este y otros acontecimientos. Vamos de inmediato esta mañana a conocer las proyecciones de trabajo que tiene Fovial como instancia de desarrollo vial en el país, los alcances que tiene la titularización recién aprobada por la Asamblea Legislativa, todo el trabajo que realiza en obras de mitigación y por supuesto su portafolio de trabajo para el próximo año. Esto en el contexto más reciente en la que se celebró el Día del Trabajador Vial. Para esto quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Alex Beltrán, director del Fondo de Conservación Vial Fovial. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos los salvadoreños que nos están sintonizando a esta hora. Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación para poderle informar a todos los salvadoreños de los trabajos que estamos realizando desde Fovial. A ver, es importante, quizás voy a comenzar reconociendo el trabajo que hacen, que desempeñan precisamente todos sus miembros. Cuando vemos en las calles que están a cualquier hora trabajando y sobre todo pues que a veces con ciertas noticias de que son atropellados o cualquier otro tipo de situación que se merece. Pero yo creo que es importante también hacer resaltar el trabajo que lleva a cabo el trabajador de Fovial, ¿no? Así es, bueno, como usted lo menciona, es 24/7, ¿verdad? Es el mandato que tenemos todas las instituciones de gobierno para poder estar realizando las misiones que se nos encomiendan. En todo caso, los trabajadores viales pues se ven expuestos todos los días a una serie de situaciones allá afuera, a la intemperie, pero sobre todo hay unas que pueden ser controladas y es cómo es la reacción de los usuarios de las vías hacia nuestros trabajadores. Entonces, hacer un llamado al respeto, ¿verdad? A que tengamos un poco de paciencia. Yo sé que todos los salvadoreños andamos con prisa y el diario vivir nos obliga a que queremos llegar rápido a nuestros destinos, pero de igual manera es necesario realizar trabajos y muchas veces tenemos que hacerlo de día porque no es posible por el tema de clima en la noche. Sin embargo, tratamos también de realizar la mayoría de trabajos, por lo menos en el área metropolitana y en las grandes ciudades, de realizarlo extremadamente o estrictamente de noche. Sin embargo, pues tenemos más de 10,000 trabajadores distribuidos en todo El Salvador que a diario están realizando trabajos desde bacheo, rehabilitación de calles, estabilización de taludes, limpieza de drenajes, poda de árboles, siembra de árboles, que es un nuevo programa que tenemos. Y pues los vamos a ver a diario ahí. Y la súplica para todos los salvadoreños es que tengamos un poco de consideración hacia ellos y que honremos el trabajo que hacen. A ver, ingeniero, Fovial trabaja con empresas privadas. Así es, Fovial tiene... A ver, para conocer un poquito la estructura, es decir, subcontrata o contrata, ¿verdad? Así es, contratamos empresas. Fovial maneja básicamente, se maneja de esta manera. Tenemos un presupuesto anual que varía, que es acorde al consumo de combustible que todos los salvadoreños realizamos día a día, y tenemos un presupuesto que oscila a los 175. Para este año 2022 creo que andaríamos por 179 millones. Sí. Esto se distribuye en 3 grandes rubros. Uno es el mantenimiento rutinario, que es la base de funcionamiento de Fovial. ¿Qué es un mantenimiento rutinario? Es bacheo, todas esas labores que hacen que se mantenga en buen estado una vía. Para esto tenemos un promedio de 16 contratos con 16 empresas que tengan la capacidad suficiente como para asumir zonas. Estas empresas a su vez pueden subcontratar, eso es permisible para que se desarrolle un poco mejor la economía.
De igual manera, también tenemos un grupo muy similar, que son 16 empresas aproximadamente, que realizan trabajos en vías no pavimentadas, que forman parte de la red vial de Fovial. Y finalmente, esta es la parte más interesante, tenemos un promedio de 61 UDPs, que es una forma legal de formar empresas pequeñas. Las UDP básicamente están beneficiando a cooperativas o grupos de personas locales. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en Ahuachapán tenemos un grupo bastante bonito de mujeres que se han unido y Fovial les da trabajo a través de estos proyectos que suman 61 o 60 a nivel nacional. ¿Qué hacen estas UDPs? Hacen poda de árboles, limpieza de los drenajes, recolección de basura de las vías, siembran ahora árboles. Tenemos un programa bastante interesante de MOP Fovial Verde, y todas estas UDPs y estas empresas que he mencionado forman parte del grupo de Fovial y sumamos alrededor de 10.000 personas. Además, hay un grupo un poco más grande que es el de mayor inversión para hacer mantenimientos periódicos, le llamamos nosotros. ¿Qué es un mantenimiento periódico? Es aquel mantenimiento que busca rehabilitar de nuevo, es decir, reconstruir nuevamente una vía para que ésta tenga un servicio ya que supere los 10 años. Entonces, este tipo de proyectos sí se hace también con empresas que tengan un poco de mayor capacidad y que puedan devolverle esa conectividad y ese nivel de servicio a la vía. A ver, es interesante conocer, digamos, cómo está organizado Fovial, ¿verdad? Y cómo trabaja de manera tal que, bien usted lo expresa, se concesionan algunos tramos, ¿verdad? Así es, se da en mantenimiento. En mantenimiento, digamos. ¿verdad? Sí, mantenimiento. Y lo importante, por lo que veo, es el tema de las empresas locales, por decirlo así. Así es. Porque lo que está generando es focalizando empleo para quienes del desvío de tal a tal lugar puedan darle ese mantenimiento, limpia de drenajes, etcétera, etcétera. Así es, y esa es la parte importante. Bueno, solo en este año hemos tenido la oportunidad de generar más de 13.000 empleos, solo en estos contratos que hemos ejecutado en el presente año. Y la parte importante es que localmente se genera también trabajo, es decir, no solo vemos las carreteras, es importante que todos los salvadoreños comprendan que también vemos vías rurales, vías secundarias, las cuales tenemos consignadas. Entonces se genera trabajo, porque a la empresa no le conviene, por ejemplo, una empresa que es de San Salvador y a lo mejor ganó un mantenimiento en la zona paracentral. Probablemente no sea muy sensato el estar llevando personal desde San Salvador, entonces va a contratar personal local y eso hace que se dinamice la economía local. Y esa es una parte interesante, está pensado de tal manera que la gente local pueda sea tener beneficiada y conoce muy bien la zona. Sobre todo. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo que puede llevar a cabo MOP, Fovial y obviamente dentro de su estructura de organización de presupuesto? Estamos claros. Fovial se subsidia del tema de todo el uso del consumo de combustible. Fovial tiene su propio presupuesto, pero obvio, para conocer un poquito, y también el otro elemento que también, mejor dicho, la otra figura, que es el tema de las alcaldías. Así es. ¿Verdad? O sea, bueno, muy brevemente y así muy escueto. El Ministerio de Obras Públicas tiene un presupuesto anual que proviene de los fondos del gobierno, ¿verdad?, que son aprobados anualmente. El Ministerio de Obras Públicas también tiene una cierta responsabilidad de mantenimiento de algunas vías, pero principalmente el Ministerio de Obras Públicas es el garante del desarrollo de obras grandes, por ejemplo... O sea, Fovial no lleva obras grandes, no, ese es el MOP. De hecho sí, porque hemos hecho algunas reformas, se han trabajado junto con la Asamblea Legislativa y hemos hecho una reforma fantástica que ya les voy a comentar un poco, que nos permite también sumarnos con el Ministerio de Obras Públicas a hacer obras bastante importantes y no solo mantenimiento, que fue la razón principal de creación de Fovial, para hacer mantenimiento a las vías MOP. Pero continuando, el ministerio es el que se encarga de planificar el desarrollo de obras grandes. Por ejemplo, estos puentes que estamos realizando en las fronteras con Guatemala, que van a ser obras
impresionantes, que no solo se concentran en hacer el puente, sino que en dar factores adicionales, seguridad para los peatones, etc. MOP de alguna manera asigna a Fovial, que en este caso nosotros tenemos cerca de 7.000 kilómetros de red vial, que son 4.100 aproximadamente de vías pavimentadas, y la diferencia, un poco más de 2.000 de vías no pavimentadas. Entonces MOP le concesiona a Fovial y le dice: esta es tu responsabilidad, esta es tu red vial asignada, y básicamente no podemos salir de ahí. Eso es lo que con presupuesto debemos de hacer. ¿Qué es lo interesante? Que se propuso una reforma en la cual Fovial también podía, además de realizar mantenimiento, sin menoscabo de descuidar ese mantenimiento, poder realizar obras nuevas, obras de construcción, y sumarnos de esa manera al MOP. ¿Cuál es la lógica? Si nosotros estamos haciendo un mantenimiento en una calle de tierra, lo que estamos haciendo es pasando la motoniveladora, colocándole material, forjando las cunetas, pero lamentablemente el clima, la lluvia, el tráfico, probablemente la va a ir desgastando, y al final del año probablemente la vía esté casi como empezó. Entonces sí se ha hecho una inversión de mantenimiento, pero lo ideal sería que el presupuesto que tenemos para esa vía sirva para que progresivamente esa calle vaya mejorando. Entonces esa facultad no la tenía el Fovial. Con estas reformas de ley, el Fovial ya puede dedicar parte de su presupuesto a invertir en hacer mejoras. Es decir, si una calle tiene 10 kilómetros y dedicamos parte del presupuesto a hacer 1 kilómetro de pavimento en la vía que usualmente le damos el mantenimiento, al cabo de un par de años, pues la vía ya va a estar pavimentada, y esto va a hacer que la vía pues vaya mejorando progresivamente. Entonces eso es parte muy interesante. A ver, tengo acá un presupuesto, pero no sé si es esta cifra es valedera, porque usted me decía que el presupuesto para presupuesto hasta junio era 263 millones. Sí, en ese presupuesto se están considerando algunas transacciones que estamos haciendo, por ejemplo, con el Banco Hipotecario también, que estamos realizando algunos préstamos para incrementar nuestro alcance de mejora. Entonces, por eso llega esa cantidad. Regreso al punto porque es bien interesante conocerlo. A ver, y en el caso con trabajo mancomunado, digamos, o bajo la misma lógica de acompañar el esfuerzo de desarrollo que realiza MOP y puede desarrollar también Fovial, ¿verdad? Así es. Para tener eso a partir de esa modalidad aprobada por la Asamblea. Las reformas. Y en el caso particular con las alcaldías. Ok. Ese es otro de los grandes, digamos, problemas que se presentaron en su momento, sobre todo cuando se trataba de ver una vía principal, si le corresponde o no le corresponde, o a la alcaldía, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se logra manejar ese tema, ingeniero? De hecho, algo que pudiera ser un tanto simple, lo voy a plantear de esta manera, para que todos los salvadoreños nos entiendan. Todas las vías o todas las carreteras pavimentadas que nos conectan un municipio con otro son responsabilidad de Fovial. Eso es casi obligatorio. Ejemplo, la calle que me lleva de San Salvador a Santa Ana, la que de Santa Ana a Chalchuapa, y así sucesivamente. Todas esas carreteras que me conecten municipio con municipio es Fovial, es responsabilidad Fovial. Dicho de mantenimiento. El mantenimiento. Dicho de otra manera, no sé si algunos nos hemos percatado que a veces dice alguna nomenclatura en la carretera, dice CA1, que es la Panamericana, CA2, que es la carretera del litoral, CA3, CA4 y así sucesivamente. Y hay otras que tienen una nomenclatura que dice RN1, que es RN, Ruta Nacional. Es decir, todas esas carreteras le corresponden a Fovial de entrada. En las ciudades, todas aquellas carreteras que sean ejes viales que le den de alguna manera continuidad a las calles. Pongo un ejemplo aquí en el Gran San Salvador. Nosotros venimos por la Panamericana, que es Los Chorros, subiendo a Santa Tecla, llegamos a San Salvador, pero hay vías que interconectan, como por ejemplo el Boulevard Venezuela, el Boulevard del Ejército, toda la 49, el Boulevard de los Próceres, todas esas vías que tengan un volumen considerado de tráfico, que bueno, que en la capital es casi que todas, pero todas esas calles le corresponden a Fovial. Asimismo, para San Miguel, Sonsonate, tenemos presencia en todos los municipios de El Salvador.
El MOP de igual manera tiene algunas vías principales, pero todas aquellas, básicamente para que se comprenda, accesos a colonias, accesos a barrios, aquellas calles que no tienen un volumen de comunicación, sino más bien de acceso hacia una colonia o hacia un lugar residencial, básicamente son responsabilidad de las municipales. Ahora bien, no significa que por eso el MOP o el FOVIAL dice, bueno, no me corresponde que lo haga la municipalidad. Nosotros ofrecemos una serie de opciones, para poder trabajar de manera conjunta con las municipalidades, y esto es la realización de convenios de cooperación. ¿Cómo funcionan estos convenios? Bueno, MOP, por ejemplo, a diferencia de FOVIAL, tiene personal permanente, maquinaria permanente y algunos recursos que pueden utilizar. Sí. FOVIAL, en cambio, debe de contratarlo, pero de igual manera se cuenta con ello. Entonces, se hacen, por ejemplo, las alcaldías solicitan y dicen, mire, yo quisiera reparar la calle A en una longitud de 2 kilómetros. Yo tengo un presupuesto, por mencionar un número, de 100, pero yo para reparar esa calle necesito 400. Entonces, 2 rubros que son de los más caros en carreteras, en construcción, es la maquinaria, y el MOP la tiene. FOVIAL de alguna manera concesiona y contrata. Entonces, si nosotros unimos, a lo mejor con ese 100 que tiene la municipalidad, se logra realizar el fin que se quiere. Entonces, legalmente tenemos esa figura de colaboración y de cooperación con las municipalidades, las cuales podemos hacer. Ingeniero, ha sido un buen año que estamos por cerrar, digo, desde el punto de vista del trabajo de mantenimiento de kilómetros atendidos por FOVIAL. Definitivamente ha sido un muy buen año. Y benevolente también el invierno, porque creo que no hemos tenido... Afortunadamente. Sí, afortunadamente no hemos tenido un invierno copioso que nos haya creado grandes problemas como en el pasado. No, afortunadamente. De hecho, este año, Ernesto, hemos realizado la mayor inversión en rehabilitación de vías. Hemos realizado aproximadamente 574 kilómetros de vías. ¿Qué significa eso? Que hemos hecho nuevas tramos de carretera. Lo más cercano que habíamos tenido fue en el 2003, me parece, que habíamos realizado 245 kilómetros. Es decir, en 21 años que tenemos de creación de FOVIAL, ha sido la inversión más grande que hemos hecho en carretera en rehabilitación. Y vamos por mucho más. De hecho, con lo que mostrábamos hace un momento, el tema de la titularización, lo que estamos buscando es... de alguna manera tener más ingresos para poder hacer más obras. Y más adelante me gustaría hablar también de qué es lo que vamos a hacer. No es solo mantenimiento. Veamos un poco esa parte importante, porque la Asamblea recién aprobó o dio el aval precisamente para poder capitalizar y titularizar precisamente 1.000 millones, ¿verdad? Así es. Para, ¿En qué consiste todo esto? ¿Cuáles son los alcances que va a tener? Porque estamos hablando de... Bueno, la oposición política ha dicho de que en su momento lo que están creando es mucho más deuda que cualquier otra iniciativa. De hecho, lo que se está buscando es poder saldar deudas históricas del pasado, proyectos que no se han realizado, proyectos que debieron haberse ejecutado. Si bien es cierto, estamos haciendo un esfuerzo grande por mejorar la conectividad y dar mejores vías a todos los salvadoreños, la realidad es que todavía falta mucho por hacer. Y si nosotros seguimos con un ritmo, con un presupuesto que no debería de ser, lamentablemente, pues evidentemente la historia no va a cambiar. Vamos a seguir teniendo esa deuda histórica con vías que no son las adecuadas para los salvadoreños. Entonces, esto es buscar otras opciones para poder realizar esas grandes obras que son necesarias. Por ejemplo, hay demasiado congestionamiento por muchísimas razones. Evidentemente una de ellas es la falta de infraestructura vial que no la podemos negar, pues. Entonces eso es lo que estamos buscando, buscar resolver de alguna manera esos problemas de embotellamiento, esos problemas que se generan por la falta de... Esto sumado a que tenemos un parque vial en crecimiento exponencial y lamentablemente a veces no hay muy buenas prácticas también de conducción. Entonces, sumados estos elementos, pues tenemos esos congestionamientos viales. ¿Qué es lo que queremos con estas inversiones? Lograr
poder ejecutar obras que permitan que la circulación vial sea mejor. Y esto no lo podemos lograr solo con un presupuesto como el cual Todo se tiene. esto está plenamente delimitado a ser invertido, esta titularización para Fovial. Definitivamente. No va para otro fondo, como en su momento expresan, que lo que se busca es dinero por todos lados como una forma de salvataje económico para los gastos que tiene, en este caso, el gobierno, ¿no? Sí, estos fondos son para buscar soluciones a toda esta problemática que he mencionado, que no solamente, es decir, sería un error pensar que todo se limita a calles. Esto es un conjunto de elementos que conllevan a que se generen estos conflictos. No todo está atado a una calle como tal, sino que es un entorno. Entonces, este dinero está enfocado a resolver esos problemas que definitivamente buscan soluciones viales. Ahora, toda esta proyección de dinero, si es que se logra, desde luego, la titularización como tal, lograr, ¿hay algunos proyectos megas que en su momento pueden considerarse dentro del trabajo que tiene Fovial? Definitivamente. Por mencionar algunos, de hecho el alcance es bastante grande a nivel nacional, pero por mencionar algunos, solo en el Gran San Salvador, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, que ahí es donde hemos hecho esa alianza estratégica. El Ministerio tiene un personal con muchísima experiencia para el diseño de pasos a desnivel y para el diseño a través del Viceministerio de Transporte de soluciones viales. Entonces nos hemos unido para... justamente en este momento, es decir, en este día, nosotros tenemos en proceso de diseño 6 pasos a desnivel y tenemos en proceso de ejecución un paso a desnivel, que es el que está en el redondel conocido como UTILA. Ahí ya tenemos una empresa que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. De hecho, ambos sumamos recursos para poder utilizar esto y ya se está materializando, ya se está ejecutando. Y tenemos, como mencionaba, 6 más en diseño. Evidentemente, estos se van a ir haciendo de forma separada. No se pueden hacer 6 pasos al mismo tiempo porque probablemente vamos a colapsar el Gran San Salvador. Pero la buena noticia es que también estamos trabajando en algunos pasos a desnivel, por ejemplo, en San Miguel, que esto los está viendo directamente el Ministerio de Obras Públicas, y en conjunto con el Fovial estamos trabajando en el primer paso a desnivel para Santa Ana, que pues ya lo anunciaba el Ministro de Obras Públicas hace un par de semanas. Esto va a llevar soluciones ahí al sector del bypass. Tal vez los santanecos lo van a identificar, ahí en la cercanía de una universidad privada muy famosa, que se generan congestionamientos descomunales. Es en la entrada, ¿verdad? Casi, ¿no? Eso es en entrada, muy cerca de un centro comercial muy grande también. De hecho hay mucha expectativa, mucha beneplácito por unos amigos de Santana. Me decían, mira, parece que van a proyectar a hacer el paso de nivel y eso va a venir. No, por supuesto. A liberar un problema de congestionamiento serio que se Correcto, correcto. Para el caso de Sonsonate también, Sonsonate tiene un problema grave y tal vez no adelanto mucho porque eso en su momento... Deme la primicia. En su momento lo va a anunciar el señor presidente, pero estamos trabajando en una solución muy interesante. Sonsonate tiene un problema y es que solo tiene una entrada, una salida. ¿Cuál es la entrada? Ahí muy cercano a Ágape. ¿Cuál es la salida? Allá muy cercano para la carretera Cajutla. Cajutla, sí. Todo el que está adentro tiene que salir por ahí, obligado. Entonces es complicado. Para los turistas que quieren ir a la Ruta de las Flores, por ejemplo, tienen que entrar a todo el centro de Sonsonate y complicado. A veces se nos extravían por ahí buscando la calle. Yo vivo ahí. Qué ideal sería poder tener una calle que nos conecte directamente a la Ruta de las Flores. Sí. Entonces, por ahí les dejo la premisa. Estamos trabajando en eso. Esas son, digamos, como las proyecciones que visualiza una instancia de vital importancia, como es el caso de Fovial. Por eso yo al principio lo decía, las proyecciones de trabajo como una instancia de desarrollo en el país. Fovial, bueno, aparte de que se nutre de 20 centavos por cada galón de combustible que consumimos, ¿no? Así es. La designación de un fondo que otorga Hacienda, ¿sí?, por el tema de multas, ¿no? Así es, por el excedente, por el pago extemporáneo, por el pago fuera del tiempo que algunos salvadoreños hacen, por ejemplo, de su tarjeta de circulación, de su licencia. Esa multa
va para el Fovial también. Es una proyección de ingresos que también tenemos. O sea, estamos hablando de las necesidades para poder desarrollar, como por ejemplo los proyectos estos. Así es, eso es para nosotros de vital importancia, ¿verdad? Porque es lo que nos nutre para poder hacer un poco más. Y a eso me refería cuando mencionaba, hay tanto por hacer, realmente hay tanto por resolver, que tenemos que buscar las opciones y unas opciones sensatas, como esto de la titularización, que no es un endeudamiento como tal, sino que es un compromiso de unos fondos a futuro que son de nosotros mismos y que tenemos la suficiente capacidad y la autonomía para poder afrontar ese pago. Ok, ¿y y en qué tiene sus deudas? ¿De qué forma recibió para, digamos, el tema de deudas Fovial? ¿Cómo lo recibió? Bueno, teníamos ya una titularización que se había realizado años anteriores. O sea, no es la primera entonces. No es la primera. No es la primera. Los gobiernos anteriores, las administraciones anteriores lo habían hecho, ¿no? Definitivamente, actualmente pagamos. Esta es la primera todavía dentro del gobierno actual. Así es, esta es la primera, pero Fovial tiene una deuda que está honrando mensualmente, que es una titularización que se realizó allá por el año 2010, 11, no recuerdo exactamente, que todavía la seguimos pagando. Asimismo, estamos pagando también un crédito que se realizó por más de $100,000, 100 millones, perdón. Y tenemos esas dos deudas vigentes que lógicamente al buscar una solución que nos ofrezca menores porcentajes de intereses, pues obviamente se honran esas deudas que se tienen y eso acelera o nos da un mejor panorama económico para poder realizar más obras. O sea, sí realmente existen elementos, existen argumentos para poder llevar a cabo la titularización. Por supuesto, suficientes. A ver, ¿qué es lo que podemos esperar de cara al próximo año, sobre todo cuando se trata de ver los grandes proyectos? Usted me decía de algunos proyectos del caso de Utila, que es una de las grandes necesidades que se tienen, claro, para poder liberar un poco el tráfico en esa zona. Tenemos también otros sectores que han sido identificados. Lo conversaba con el ministro de Obras Públicas en el sector norte de la capital, ¿verdad? Con el tema de los y otros proyectos como tal. Voy a hacer una pausa comercial a esta hora y cuando regresemos, sin duda alguna, vamos a tocar estos y otros temas. A ustedes, amigos que nos sintonizan, gracias por estar con nosotros, gracias por estar enviando sus comentarios y vamos a darle lectura cuando regresemos con relación al tema del Fovial. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, sin duda alguna a usted que nos sintoniza. Vamos a ver, aquí hay una pregunta que están formulando un televidente, dice Ernesto, ¿los caminos rurales son atendidos por el Fovial? Aquí en el departamento de Usulután tenemos en la parte baja muchos caminos en los cuales transitamos y se refiere a San Dionisio y otras que necesitan de reparación y con el invierno quedaron dañados. ¿Cómo lograr, según dice acá, entiendo y lo resumo así, cómo lograr ser atendidos? Bueno, existe un criterio. Evidentemente quiero dejar claro que todos los caminos son importantes. Sin embargo, por tener una cierta limitación, por lo que ya mencionaba, que hay una concesión de rutas y kilómetros, Fovial básicamente en las vías rurales que sí atendemos, tenemos algunos criterios y es que tratamos de atender aquellas calles donde hay una concentración masiva, donde hay un desarrollo o una producción agrícola, por ejemplo, o hay café o caña o algún producto que debe de ser sacado hacia su comercialización. Nosotros hacemos una medición que técnicamente se llama TPDA, que eso significa tráfico promedio diario anual, y este debe de superar un cierto número. Es decir, no sería tal vez muy sensato que Fovial esté invirtiendo donde solo pasan 5 vehículos. No quiero decir que esto no sea importante, pero quiero decir que sería aún mejor en aquella calle donde circulan más vehículos, por lo menos 100 vehículos en un día. Y ese es como el criterio de asignación de las rutas rurales. Ahora bien, quiero hacer un anuncio también para el sector de Oriente, por ejemplo, de San Dionisio en Usulután, de donde nos están llamando. El día lunes recibimos ofertas, nosotros sacamos un proceso que ronda
1.5 millones de dólares exclusivamente para darle mantenimiento a la red vial no pavimentada de los 4 departamentos de Oriente. Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. Nosotros estaríamos ejecutando en aproximadamente 15 días una intervención que nunca se había hecho. Fovial nunca había entrado a red vial no pavimentada en este sector. Entonces hemos considerado, y esto ha sido un trabajo articulado con varios alcaldes de la región, y lo hemos hecho exclusivamente para Oriente. ¿Por qué en Oriente? Porque es un plan piloto, porque Oriente presenta, por todo el tiempo que ha pasado, a lo mejor un abandono de consideración, al menos menor que el que se tiene en Occidente y en la zona paracentral. Entonces, vamos a trabajar articuladamente y pues vamos a tomar nota de la denuncia que nos está haciendo el usuario y pues vamos a tratar de llegar a este sector. ¿Atienden colonias en San Salvador? Generalmente no, porque estos se consideran que son de jurisdicción municipal. No obstante, iniciamos también un plan, Ernesto, aproximadamente hace 6 semanas, en el cual estamos apoyando a más de 55 municipios. Evidentemente estamos haciendo un trabajo muy coordinado con la Alcaldía de San Salvador y hemos realizado intervenciones de consideración, inclusive en colonias. Pero eso no es solo en San Salvador, ¿verdad? Lo hemos hecho en Santa Ana, Colón, Sonsonate, en San Agustín, Oriente, en San Miguel, en muchos municipios con los cuales hemos coordinado previamente cuáles son las prioridades de reparación de vías, ¿verdad? Recordemos que esta actividad no siempre o por mucho tiempo no fue realizada por gobiernos municipales anteriores. Entonces, ¿por qué no unir esfuerzos actualmente y lograr llegar a donde no se había logrado? A ver, la señalización de la mayoría de la red vial es totalmente deficiente. ¿Qué pueden hacer desde la perspectiva de Fovial? Pregunta don Boris Rodríguez. Trabajamos. Esa es una parte demasiado importante. Nosotros este año hemos adjudicado 3 contratos de señalización. Cada proyecto anda por 1.5 millones y lo hemos sectorizado de igual manera. Hemos tenido en Oriente, en la zona paracentral y en Occidente. Le hemos dedicado, de verdad, me atrevería a decir que el triple de la inversión que constantemente se venía realizando. Porque, ¿de qué nos sirve tener una buena calle, una vía decente si no se ve cuando llueve, si no se ve cuando se está manejando? De hecho, acá también don Egoberto Cabeza nos escribe y dice, pregúntale a su invitado por qué hay tramos de la carretera que no están señalizados y en la noche es una amenaza para la conducción. Citando el caso de Chalchuapa a Huachapán y un tramo al desvío del Rosario en Jujutla, dice, a carretera litoral. Vale. Totalmente de acuerdo con lo que dice el usuario y le quiero dar una primicia también. Hemos adjudicado la rehabilitación total del tramo de Chalchuapa hasta Atiquizaya. Definitivamente ese tramo está en pésimas condiciones, ya no aguanta bacheo, ya no podemos estar haciendo un rutinario y se ha adjudicado por un poco más de 5 millones y se va a rehabilitar. El usuario no me dejará mentir, acabamos de hacer una inversión importante entre el redondel de Santa María en Santa Ana hasta la ciudad de Chalchuapa, pero todo el bypass de Chalchuapa hacia Tiquisaya, pues evidentemente tiene no solo deficiencia en su señalización, sino que ya su carpeta de rodadura o su pavimento está totalmente colapsado. Así que decirle al usuario que eso se va a rehabilitar totalmente, es decir, se va a levantar desde la base, la carpeta, se van a colocar nuevos flex beam y hay un punto de inundación entre esos tramos que estoy hablando, que es en el municipio del Refugio, en la jurisdicción de Huachapán, el cual se inunda cuando llueve. Es decir, no solo en mal estado, falta de señalización, sino que emposamientos de agua. Están contempladas las obras de drenaje también en ese sector y, por supuesto, la señalización integral de todo el tramo. El otro usuario era de San Agustín, perdón. Sí, yo creo que, a ver, como están cayendo varios. Bueno, pero hablaba de Chalchuapa sí. Y hablaba de Rosario Jujutla, desde el Rosario Jujutla a carretera litoral es muy conveniente la señalización, dice. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Hemos hecho también en este año, acabamos de finalizar un tramo justamente ahí, el usuario no me deja mentir, hemos finalizado un tramo entre el municipio de San Francisco Menéndez, que es muy cerca de este municipio de Jujutla y Huaymango, que están sobre el litoral,
acabamos de finalizarlo. Ese se ha dejado totalmente renovado, con señalización, con FlexBeam, con toda la infraestructura para que sea más segura. Y como el tramo es bastante largo, desde el kilo 5 en Acajutla hasta la frontera de La Echadura, pues estamos dejando un último tramo que justamente sería en esta jurisdicción, en un tramo entre Huaymango y Jujutla, en las cercanías del Rosario, el cual está contemplado para hacerlo el primer trimestre del próximo año. Y con eso tendríamos ya el 100% de la vía finalizado, que es en este tramo de la CA2 del litoral. O sea, el tema de la señalización también le corresponde en este caso a Fovial. Así es parte del mantenimiento. Y quiero sumar algo, no solo son los 3 contratos que nos dan cobertura nacional, sino que estamos haciendo un esfuerzo, por ejemplo, con otras instituciones, con el Ministerio de Turismo, por ejemplo. Estamos trabajando un programa de señalización de sitios de interés turístico, porque eso también trae desarrollo para todos los lugares. Entonces, aparte de esos 3 proyectos de señalización, vamos a lanzar uno el primer trimestre del próximo año, donde vamos a estar indicando los sitios turísticos, porque hay mucha gente que no conocemos, ¿verdad? De repente vemos una foto ahí en redes sociales y preguntamos dónde es, y es nuestro país, pero es porque no existe la información de cómo llegar y sobre todo la infraestructura adecuada para poder llegar. Entonces, con el tema de señalización también estamos haciendo un esfuerzo adicional, y es en mejorar este tipo de nomenclatura turístico y evidentemente urbano, ¿verdad? Que es importante. WAMT dice acá: hola Ernesto, sugiero túmulos en Santa Ana, en el sector del Redondel La Ceiba, hacia el desvío de Los Naranjos, dice. La carretera Sonsonate. Sí, bueno, yo le suplicaría algo al usuario. Esto lo puede hacer cualquier salvadoreño que se acerque a las oficinas del Viceministerio de Transporte. Ahí en Santa Ana, está muy cerca de donde él lo está diciendo, de ese redondel. Una referencia es una terminal de buses llamada Tudo, que está ahí muy cerca. Él seguramente la va a poder ubicar. Él puede llegar y hacer esa petición al Viceministerio de Transporte. El Viceministerio de Transporte a la vez coordina con nosotros y nosotros lo construimos. Es decir, no siempre, Ernesto, la solución a los problemas de tráfico van a ser la instalación de túmulos. Muchas veces puede ser hasta perjudicial. Entonces hay que analizarlo. El Viceministerio de Transporte tiene personal técnico que justamente analiza eso. Y pongo un ejemplo. ¿Qué tal si instalamos un túmulo en una curva donde no es visible verlo? Alguien va a frenar, increíble, se va a salir o va a ser peor. ¿O qué tal si ponemos un túmulo en una pendiente? No solo es por ponerlo, ¿no? Definitivamente. Entonces el objetivo que lo hagamos a través del Viceministerio de Transporte es que ellos técnicamente nos digan: mire, no está en una pendiente, no está en una curva, no está en un acceso a un drenaje, y lo coordinamos y con gusto. Es una actividad que también estamos haciendo como parte del mantenimiento. A ver, Edwin Solórzano dice: Ernesto, a ver si nos ayuda. Pregúntale al señor director del Fovial cuándo se encargarán de las calles aledañas al Mercado Central. Y las del Mercado Central pues ya parecen cráter, dice, dichas calles. ¿Esto a quién le corresponde? ¿Sería la alcaldía? Sí, son vías municipales, pero quiero mencionarles que llevamos a este momento 134 kilómetros intervenidos en vías municipales. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Las alcaldías nos están retroalimentando con información de cuáles son las vías que requieren la intervención. Nosotros ya tenemos presupuestado para cada municipio. Insisto, San Salvador, por ser una ciudad más grande, tiene considerado un presupuesto un poco más grande que el resto, y definitivamente lo podemos tomar en cuenta. Yo me llevo la nota, seguramente se refiere a la calle Rubén Darío y todas esas que pasan por ahí en la cercanía, que definitivamente las vamos a revisar, y lo podemos hacer en conjunto también con la alcaldía y reparar estos A ver, Francisco Vázquez nos escribe desde Ciudad Arce, dice: Ernesto, ¿le puede trasladar la moción al director? En Ciudad Arce, Cantón Lomas de Andalucía, la calle principal es intransitable. ¿Esto es también o es alcaldía? Sí, esa creo que es una jurisdicción de alcaldía, pero hemos estado también en comunicación con el alcalde de Ciudad Arce, y tenemos ya una programación también de bacheo, por lo menos en la zona urbana de Ciudad Arce. Pero igual vamos a tomar nota, Lomas de Andalucía, y vamos a revisar y vamos a tener las pláticas con las autoridades municipales para ver qué podemos hacer también. A ver, la calle de San Miguel a La Unión está en mal estado. ¿Cuándo la van a intervenir? Ok. Pero no, bueno, ese es el, ¿cómo se llama? ¿Litoral? Sí, pero
está el bypass, que ese es el Gerardo nuevo. Periférico Gerardo El periférico, Vázquez. perdón. Sí, de hecho aprovecho para mencionarle a todos los usuarios de San Miguel. Desde el redondel, que es conocido como el Delirio, hasta la ciudad de San Miguel, esa vía ya fue adjudicada, ya tenemos una empresa ahí trabajando y esa vía se va a rehabilitar totalmente. Ya estamos realizando trabajos y pues aprovecho por la cercanía de lo que el amigo está mencionando. Pero del otro lado, que es del redondel del Delirio, por todo el litoral, buscando hacia la Unión, también va a ser rehabilitado por tramos a partir del próximo año. Lo vamos a realizar en aproximadamente 3 fases y va a ser rehabilitada totalmente. Para que se entienda, esto significa que se va a reciclar la base, se va a colocar una carpeta nueva, se van a instalar dispositivos de seguridad a los costados, se va a instalar señalización, se va a pintar la vía y se van a dar algunos plus. ¿Qué significa esto? Que en algunos tramos estamos considerando la instalación y la construcción de ciclovías, que ha sido el mandato que tenemos, que vale la pena mencionarlo también, que ya no solo se trata de ir a rehabilitar la vía, sino que vayamos creando espacios recreativos para que al menos algunos usuarios puedan caminar o hacer uso de su bicicleta y recrearse en esos sectores. A ver, un saludo muy especial a Mauricio Robleto Abauza. Saludos, dice Ernesto, soy un nicaragüense radicado en Suecia desde 1974 y desde aquí pues nos encanta ver el programa porque nos informa. Bueno, muchísimas gracias al amigo hasta Suecia que está con nosotros ahí sintonizado. A ver, y esta nueva figura de la Dirección de Obras Municipales, ¿cómo se va a hilvanar el trabajo que también en su momento puedan llegar a coincidir? Sí, la verdad que una decisión muy acertada realmente, porque sería un apoyo directo desde el gobierno central hacia las municipalidades. Muchas veces por alguna falta del personal adecuado en las alcaldías, de no tener una unidad de ingeniería o una unidad técnica que le ayude a la planificación de proyectos, muchas veces las alcaldías se limitaban o se han limitado durante todo este tiempo a ejecutar obras tal vez que si bien es cierto benefician a su comunidad local, pero no manifiestan un desarrollo como el que se buscaría. Entonces con la DOM, que es la Dirección de Obras Municipales, pues va a apoyarles técnicamente, tiene un aparataje muy impresionante, tiene profesionales ya trabajando en la planificación de obras que si bien es cierto ya no se van a concentrar en hacer una cancha, un parque, sino que en llevar ya obras de desarrollo para municipios donde nunca antes se ha hecho. Entonces tiene un presupuesto de verdad muy interesante, muy bueno y creo que todos los salvadoreños deben de esperar un desarrollo como nunca antes se ha visto. Entonces, eso nos emociona también porque ya seríamos 3 instituciones, bueno, al menos de las más reconocidas, que van a estar realizando obra de infraestructura desde nuestro punto vial, desde el punto de vista de MOP, obra pública, ¿sí? Y la DOM también se suma a obra pública porque tiene un universo de jurisdicciones que es Pero ojalá fabuloso. Que sí, de verdad que sea un poco efectivo, porque hay alcaldías que obviamente no le dan el mantenimiento respectivo a sus calles y... Justamente ahí es donde entra la DOM, ¿verdad? Donde no ha habido esa capacidad técnica, digámoslo de esa manera, la DOM está identificando, yo creo que ahí lo podemos ver en sus redes, tiene un batallón distribuido por todo El Salvador haciendo levantamientos y trabajando de la mano con las alcaldías en cuáles son sus necesidades para poderles plantear una solución que insisto, lo que siempre se ha hecho es reparamos. Y es bonito tener un problema y solventarlo, eso es bonito, pero es mejor aún identificar qué causa ese problema y solventarlo. Y eso es lo que creo que está haciendo la Dirección de Obras Municipales. A ver, Carlos Alberto Hernández dice, Ernesto, saludos al director. Saludos. El Fovial desde Zacatecoluca, pregúntele por favor cuándo pavimentarán la calle Aguacachala, que conecta autopista con carretera vieja, y como a 6 comunidades también. Dicen que en los archivos ya aparece pavimentada, pero en realidad parece una quebrada. Sí. Quiero mencionarle a él también que ya fue adjudicado la rehabilitación del tramo desde Zacatecoluca hasta San Vicente.
No termino de ubicar muy bien el tramo de Huacachala, pero supongo que si lo menciona que conecta con la calle Viena, deberíamos de estar hablando de del mismo tramo. Ese tramo ya fue adjudicado y va a quedar rehabilitado totalmente en menos de 4 meses, porque actualmente ya se están trabajando, estamos trabajando en la geotecnia actualmente, que es básicamente reciclar o retirar el material para estar colocando uno nuevo. Entonces, ese tramo queda totalmente renovado en un periodo máximo de 4 meses. Y de la misma manera, no es solo la rehabilitación, sino la señalización y las obras complementarias, la reparación, creo que un par de horas de paso. Mi tierra, Usulután, pregunta Helmer Durán, dice Ernesto, pregúntale a su invitado del por qué la calle a Playa del Espino en Usulután está en estado deplorable. Así Sí, está la calle. Totalmente. Esa calle ha recibido, sí, un cierto mantenimiento que le hemos estado dando, pero evidentemente el daño que ha tenido por todo este tiempo es una vía bastante antigua. Bueno, de por sí el invierno, aunque no sea, digamos, copioso, siempre tiende a dañar la carretera, ¿no? Así es, el tema de las inclemencias es tremendo, pero definitivamente lo tomamos en cuenta para incrementar ahí los mantenimientos y vamos a tomar en cuenta la sugerencia del amigo. A ver, y hablando de turismo, pues el Espino es una de las playas preciosas que tenemos acá en el país. Así es. Y eso es uno de los grandes. ¿Por qué, dice, está lento el trabajo de Chalchuapa a Jerez y cuándo se espera que terminen? Pregunta don Walter Cepeda Salazar. Vaya, ese es un proyecto que está realizando el Ministerio de Obras Públicas, pero le puedo comentar al respecto, ya que tenemos constantes pláticas ahí con el señor ministro. La vía, si se recuerdan, ha tenido algunas intervenciones, pero ella es un tanto angosta y los trabajos que están realizando actualmente con la empresa, el Ministerio de Obras Públicas, es ampliarla, es adquirir derechos de vía, es lidiar de alguna manera con tuberías, por ejemplo, que estaban sobre el rodaje, que ahora deben de ser movidas adecuadamente fuera del rodaje y para que no hayan fallas. Es decir, ¿qué pasa si dejamos esa tubería ahí y se rompe? Nos daña la calle. Entonces, básicamente no se visualiza que se vaya pavimentando rápido porque hay muchas tareas que hacer adecuando para que quede en una condición. Recordemos que la calle del Coco Jerez va a ser un nuevo punto fronterizo que actualmente lo es, pero en unas condiciones totalmente inadecuadas y tenemos que dejarla en condiciones de circulación estándar, ¿verdad? Como cualquier carretera frontera. A ver, el tiempo se me agotó y sé que hay muchas preguntas todavía que tenemos ahí en nuestro hilo de participación de nuestros amigos televidentes. Voy a pedirle a su equipo de comunicaciones que les puedan dar respuesta para que puedan ellos tenerla, ya que no nos alcanzó el tiempo, pero porque hay muchas personas que están pidiendo, desde luego, ser atendidos en sus calles y avenidas. Claro. Para el próximo año, ¿cuál es la expectativa? ¿Ya para el cierre? Tenemos una serie de producto de la modificación que se ha hecho a la Ley Orgánica de Fovial, pues esto nos va a permitir llegar un poco más allá del mantenimiento. Entonces, venimos con obras de infraestructura bastante importantes, entre ellas pasos a desnivel y algunos puentes de mucha importancia, pero sobre todo en algunas vías no pavimentadas, estar logrando convertirlas a vías pavimentadas, es decir, pasar de la tierra y el polvo a una vía digna y pavimentada. Eso se espera para el próximo año. Vamos a tener una inversión aún mayor, esa es la expectativa, superar los 574 kilómetros que hemos realizado este año de caminos nuevos y definitivamente ir por muchísimo más. Ok, interesante. De nuevo, hay muchas personas que están. Julio Abarca nos pregunta desde Cabañas, desde San Vicente, Carlos Alberto Hernández, en fin. Ahí está, la tarea para su equipo de colaboradores, para que puedan responderles a ellos. Vamos con tramo nuevo de Hilo Vasco a Sensuntepec. Hay mucho que hablar de esto entonces. Gracias, ingeniero, qué gusto haberlo tenido en el programa y que nos haya actualizado sobre ese rol que tiene Fovial para el mantenimiento de la red vial. La titularización, cuáles son los alcances, los objetivos, hemos hablado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias por invitarme. Realmente es un gusto poderle informar a todos los salvadoreños de los trabajos que hacemos y decirles que no paramos. Esto sigue 24/7, 365 días al año. Las necesidades no paran, así que para eso estamos. Muchísimas gracias. Vámonos, y antes de... Gracias a todos ustedes por estar y haber, desde luego, enviado sus comentarios. Vámonos a tráfico. Ahí está, mira, hablando de red vial, ¿verdad? Ahí tenemos precisamente la Jerusalén Norte.
¿verdad? Vámonos a la Jerusalén Norte. Hay una carga vehicular ahí bastante fuerte. A esta hora, lógico, el horario es fuerte de vehículos, de la circulación de vehículos. Y por supuesto también ahí tenemos, ¿verdad? A vuelta de rueda, ¿verdad? Van los vehículos, es normal. Este es otro de los grandes temas, ¿verdad? Definitivamente, pero el respeto al reglamento de tránsito es una clave también. Bueno, vamos entonces al Pedregal, la otra, para que usted esté informado de cómo está el sector del Pedregal. Igual le entro para conectar, ya sea en este sector de estos centros comerciales. Así está el tráfico a esta hora de la mañana. Gracias a usted por estar en sintonía de nuestra programación. Vamos a la pausa. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos en la segunda parte de nuestro programa a darle la más cordial bienvenida al CEO de Tigo de El Salvador, Edgar Grandes, con quien vamos a hablar acerca del plan de inversión que tiene Tigo y los alcances que ha tenido precisamente a lo largo de estos años. Bienvenido, Edgar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por darnos la oportunidad de estar acá en su casa y compartirles esas nuevas noticias, y un saludo a todos los televidentes e invitarlos a que nos continuemos cuidando, ya que COVID continúa por ahí todavía. Sí, definitivamente hay que cuidarse, y más ahora con esta nueva mutación, este nuevo, digamos, que tenemos, el Omicron. A ver, hablemos un poquito ya, estamos a pocos días de cerrar el ciclo económico del año, y si lo vemos desde la perspectiva de Tigo, ¿cuál es la lectura que tienen, el balance? Bueno, primero que nada, para nosotros ha sido un año muy positivo. Si te recuerdas, hace un año justamente estamos compartiéndoles el plan de inversión que realizamos en el 2020 durante plena pandemia, sí, donde realizamos la modernización más grande en la historia reciente del país en cuanto a la red móvil. Con eso logramos que la velocidad se multiplicara por 10, tocamos 202 municipios a nivel nacional. Y sin duda ese proyecto de inversión fue fundamental. Es importante mencionar que no es posible hacerlo solos como Tigo, entonces la actividad coordinada con las autoridades, diferentes autoridades de gobierno, municipalidades, fue clave para que pudiéramos hacer eso, que nos habilitó para poder conectarnos durante la pandemia. Y eso mismo ha permitido de que durante el 2021, gracias a Dios, más clientes nos han honrado con su confianza. Entonces este año, ya que estamos al cierre de diciembre, lo vemos con muchos prospectos positivos, con mucho crecimiento. Sin duda eso nos honra y nos responsabiliza aún más. Y es por ello que el día de hoy venimos a compartirles un poco sobre los planes de inversión que estamos haciendo hoy en el 2021. Al cierre de diciembre terminamos este plan gigante de inversión donde hoy es ampliación de cobertura, un tema fundamental en áreas rurales. Y no solo ampliación en cobertura en la red móvil, pero también vamos a la red fija, donde estamos llevando internet a más salvadoreños que no tenían acceso a conectividad, a cerca de 240,000 salvadoreños que no tenían acceso a internet. Eso sin duda es un elemento fundamental que va a hacer que ese crecimiento económico que hemos experimentado este año en el país, sin duda nos permita prolongarlo en el tiempo, apalancados de esta infraestructura digital que como Tigo El Salvador estamos poniendo a disposición de más salvadoreños. A ver, y hablando un poquito de ese plan de inversión que 2020 y se dio en medio del, digamos, de lo crítico, de lo difícil que fue el golpe de la pandemia, pero fue de vital importancia también por todo el tema de la comunicación en línea, ¿no? Sí, sin duda. Y de hecho, si recordamos, si les comparto un par de datos, el incremento de uso de datos de la red móvil se duplicó. O sea, hoy usamos el doble de navegación de lo que se usaba en la época prepandemia. Y en el caso de el internet residencial y empresas creció en un 80%. Eso conlleva a que desde Tigo El Salvador estemos dando pasos adelante para garantizar que habilitamos a los diferentes sectores de la población. Adicionalmente,
fue providencial, decimos, el haber hecho esa inversión en el 2020, porque justo lo hicimos antes de que se viniera la parte más dura de la pandemia y permitió que, uno, la distancia física que nos tocó tomar con el tema de la pandemia nos permitió mantenernos conectados digitalmente y cercanos digitalmente, que estuviésemos estudiando a nivel remoto, que estuviésemos emprendiendo desde diferentes localidades y gracias a esta labor que nosotros como Motivo El Salvador siempre decimos somos un actor importante en el país y en línea con nuestro propósito de construir autopistas digitales para conectar a más personas, estamos reafirmando una vez más nuestro compromiso. Solo gracias al esfuerzo que hicimos como Tigo, cuando empezamos el despliegue, el país avanzó 42 posiciones en el ranking mundial de Internet. Adicionalmente, gracias al esfuerzo que hicimos de inversión, en enero, febrero de este año, fuimos reconocidos como la red móvil y fija más rápida y más estable del país. Entonces, todo eso nos conlleva y nos indica que vamos por el camino correcto. También realizamos labores constantes de coordinación y conversación con los diferentes sectores de gobierno, Ministerio de Economía, Secretaría de Innovación, Salud, por mencionar algunos, Secretaría de Comercio e Inversión, donde desde ahí estamos constantemente conversando cómo esta infraestructura digital va a apoyar los planes de desarrollo y crecimiento que tiene el gobierno de El Salvador para que nosotros como Tigo, así como todos los salvadoreños, pongamos ese granito de arena para que reactivemos y aseguremos que el crecimiento económico sea algo sostenible. A ver, es interesante conocer desde esa perspectiva toda la visión de inversión que se tiene. ¿Cómo se traduce esto en los valores sociales, por ejemplo? Entiendo, tienen un programa que se llama Programa Conectadas, que busca el empoderamiento de la mujer como tal. ¿Sí? Sin duda. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Me piden una pausa también. Tenemos informe de tráfico a esta hora de la mañana, nuevamente para ponerlos al día. Vamos a, desde luego, a mostrarles a ustedes imágenes de cómo está el tráfico a esta hora de la mañana en el sector del Monumento El Salvador del Mundo. Ahí está precisamente esta imagen que nos da una mejor, digamos, lectura de la facilidad con la cual usted puede conectarse hacia lo que sería el sector de la avenida Manuel Enrique Araujo, el sector del Paseo General Escalón. Allá en la parte inferior superior de su pantalla puede ver también la conexión hacia el Boulevard Constitución y también la Alameda Roosevelt. Así está este lugar que desde luego representa un ícono de conexión a estas 4 importantes arterias de nuestra ciudad capital. Vamos a ver, tenemos otra imagen para poderla colocar en perspectiva. Vamos a irnos hasta el sector también de los centros comerciales sobre el Boulevard Los Héroes para que usted también pueda apreciar cómo está el tráfico en este sector del Boulevard Los Héroes. Allí tenemos prácticamente también bastante fluidez en el carril que conecta desde el sector hacia la 49. Así está el tráfico a esta hora de la mañana para que usted esté bien informado también de cómo trasladarse por estas zonas. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el programa. Antes de hablar de cómo se traduce todo el tema de la inversión en un beneficio de valor agregado, socialmente hablando, y yo mencionaba el tema del programa Conectadas, o sea, ¿el clima político, el clima económico del país favorece para una empresa tan grande como Tigo llevar a cabo proyectos de, digamos, de inversión grande, como los que estamos hablando desde el año pasado? Sí. Bueno, esa es una excelente pregunta y sin duda siempre tener un propósito como organización se vuelve fundamental. Y reitero que nuestro propósito es construir autopistas digitales, conectar a más personas y con ello mejorar la calidad de vida a través de la conectividad y la infraestructura digital. Y como saben, desde Tigo El Salvador, de hecho hace 3 años anunciamos un plan de inversión a lo largo de 5 años, el cual venimos ejecutando de forma disciplinada y contundente. Pero es importante mencionar que, como dicen, una sola golondrina no hace verano, no hace invierno, no sé cómo es el dicho, y sin duda
nosotros hemos estado invirtiendo, pero eso lo hacemos de forma articulada con las diferentes autoridades, porque hay una coordinación con autoridades locales, Sí. con CIGET, con Ministerio de Economía, porque al final del día lo que estamos haciendo desde Tigo es apoyando y poniendo a disposición una infraestructura digital para que el país esté empoderado digitalmente y con ello mejorar la calidad de vida y dar las herramientas para que crezcamos económicamente y mejoremos la calidad de vida. Entonces, desde esa perspectiva, si yo observo lo que ha pasado desde Tigo El Salvador, el balance que podemos hacer es muy positivo. No, y en el Sí. ambiente que recoges de todos estos figuras que mencionabas, de actores, perdón, el caso de trabajar con ministerio, el trabajar Correcto. con gobierno local, etcétera, ¿no? Correcto. No, y aparte, de hecho, y menciono esto pues por muchas conversaciones de construcción que se tienen con diferentes autoridades, hay un plan en materia de salud, hay un plan en materia de seguridad, educación, reactivación económica, turismo. Entonces, actores como nosotros es fundamental estar en constante contacto. Porque, por ejemplo, estas ampliaciones de capacidad y de cobertura que estamos haciendo toman en consideración, por ejemplo, qué es lo que está pasando y va a pasar en el plan de desarrollo y expansión turístico. Al mismo tiempo, estos planes también toman en consideración cómo se ha movido la población desde el punto de vista demográfico para con ello habilitarlos a que se conecten más. Hoy hay más actividad sucediendo en las zonas rurales, donde antes, y nosotros lo vemos en nuestra red. La red, al final del día, tú puedes ver la demanda de capacidad de conectividad y vemos que las zonas rurales ha incrementado. Eso para nosotros es un signo positivo de que la economía se está descentralizando. Sin duda, hay grandes retos, pero desde Tigo El Salvador, nuestro compromiso es asegurar que continuamos trabajando y hacer lo que mejor hacemos, que es ampliar nuestras autopistas digitales y conectar a más salvadoreños. Interesante. A ver, ¿cómo se traduce eso en valores agregados de beneficio para la población, especialmente cuando examino este programa de empoderamiento de la mujer, el programa Conectadas? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, como sabemos, la conectividad en sí misma no tiene significado. Entonces, desde Tigo, en esta fase también, un aspecto fundamental en el que nos vamos a estar enfocando es en cómo guiar y educar a la población en el uso productivo y seguro del Internet. Y dentro de ellos se abren 3 pilares que tenemos en materia de sostenibilidad. Uno de ellos es el pilar de Conectadas, donde previo a la pandemia nosotros capacitábamos a mujeres emprendedoras. No podemos olvidar que 7 de cada 10 hogares en el país son mujeres cabeza de hogar. Y con la pandemia nos tocó innovar. Lo virtualizamos y al cierre del 2020 llegamos a cerca de 100.000 mujeres empoderadas digitalmente, que nos ayuda a convertirlas en líderes en su comunidad, pero por otro lado a cerrar la brecha de awareness digital entre hombres y mujeres. Ahora, este año hemos llegado a 6.100 mujeres y hemos formado una gran alianza donde con el apoyo de USAID, Secretaría de Innovación, actores del sector de telecomunicaciones, empresas privadas. Bueno, voy a tirarme un poco de flores. El Grupo Megavisión también está acompañando este proyecto, ¿no? Sí, Grupo Megavisión se sumó a este proyecto también, donde al final del día, entre todos, estamos formando un ecosistema para apoyar a estas emprendedoras. Nada menos, con esas 6.100 mujeres, ¿cuáles son los indicadores claves? 1, crecimiento económico. Y para darles una idea, los números al final del día hablan, pero es más el significado y el impacto que tienen en la vida de estas mujeres emprendedoras. Al día de ayer entiendo que se habían generado 3,5 millones de incrementos en ventas en este grupo de mujeres. También se ha generado nuevo empleo, que es parte de los indicadores claves, ¿no? Esto al final del día y apuestas como esta ayudan a ser un eslabón más en ese crecimiento económico sostenible que todos queremos empujar para El Salvador. Por otro lado, también firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para apoyar a más maestros y educarlos en materia de awareness digital y con ello construir habilidades blandas con relación al tema de conectividad. Por otro lado, en su programa Conéctate Seguro llevamos a niños y padres. A mí me gusta usar este ejemplo. Cuando yo estaba pequeño y salía, mi papá me decía, no te vas lejos, ten cuidado, no hables con extraños. Hoy en día eso ya no es así, porque nuestros niños y niñas están frente a un computador, están hablando con alguien que está en Argentina, que está en España, en Francia, donde sea, hombre, mujer, no sabemos quién está del otro lado. Entonces, generar esa conciencia en los padres, en los niños,
de que cuando tú estás en el Internet tienes un mundo abierto a tu disposición, pero tienes que estar consciente de los riesgos y los peligros que están ahí. Otro aspecto más para comentarles un poco y cómo estamos viviendo nuestro propósito al máximo. Firmamos recientemente también el Pacto por la Innovación con Sandbox, BitLab y también con Secretaría de Innovación, desde donde Tigo nos sumamos a este esfuerzo para fortalecer este ecosistema de innovación. Sabemos que hay un gran esfuerzo por parte del gobierno en el país y aplaudimos esa visión de cómo la conectividad, la digitalización y la tecnología puede ser un elemento fundamental en la transformación económica del país, y ese esfuerzo de innovación lo que busca es crear un ecosistema para que apoye a emprendedores, empresas, para que juntemos todas esas capacidades y con ello El Salvador se vuelva en un hub de innovación al final del día. A ver, ¿y por qué el enfoque, y sin menospreciar obviamente el empoderamiento de la mujer, por qué directamente hacia un programa así? Bueno, hay que pensar, nosotros somos firmes creyentes en los principios de diversidad, equidad e inclusión. Okay. Y no podemos olvidar también que en El Salvador estamos hablando que son 53% mujeres, 47% hombres. O sea, el rol de la mujer ha estado lastimosamente a lo largo del tiempo un poco relegado y las mujeres en su gran mayoría en el país son cabeza de hogar y la economía familiar depende de ellas. Entonces, entre más herramientas le demos a las mujeres, entre más creamos un ecosistema alrededor de ellos, los prospectos de crecimiento y desarrollo de calidad de vida van a ser mejores. Hay datos, Ernesto, no solo en países, pero también a nivel de empresas, donde la diversidad, equidad e inclusión es un área de enfoque y donde se apoya, por ejemplo, a la mujer como uno de los grupos fundamentales, se ve que el crecimiento de las empresas, índices de productividad y de innovación son mucho más altos. Y ahí es donde apostar por darle las herramientas a la mujer sobre un aspecto fundamental. Bueno, y sobre todo que la conectividad juega un papel muy importante en muchas áreas, como lo mencionábamos. Una de ellas es también el tema de negocios. Hoy el e-commerce, por ejemplo, cómo se está promoviendo, y hoy en medio de esta pandemia creo que una de las grandes alternativas de negocios que muchos tuvieron. De hecho, yo conversaba conociendo la experiencia de unos amigos, me dijeron, mira, en el caso del cierre que se tuvo por el confinamiento, todo lo hacíamos en línea, porque nos pedían, y todo eso, incluso teníamos mejores ganancias, me decían. Sí. O sea, es una de las grandes, virtudes que ha tenido todo esto. No, sin duda, la conectividad y la virtualidad nos hizo romper muchos paradigmas de productividad, paradigmas de cómo la cadena de valor se podía recomponer, como tú decías. Antes pensábamos que para ser productivos necesitábamos estar en la oficina. Y ojo, la interacción humana no la reemplaza nada, pero ahora con la conectividad nos permite hacer mucho más en diferentes lugares. Y uno de los aspectos fundamentales que les voy a compartir luego también, estamos ampliando nuestra red de fibra óptica. Okay. Porque nuestra red de fibra óptica es como esa base o esa huella sobre la cual descansan nuestras redes fijas y nuestras redes móviles. Y estas redes de fibra óptica son fundamentales porque estamos creciéndolas en un 15% y con ello no solo habilitando a instituciones como gobierno, grandes empresas, pero también a pequeñas empresas con soluciones que nos van a permitir cómo guiarlos en ese proceso de adaptación al mundo virtual. Ok, interesante, me piden una pausa comercial. Vámonos a tráfico también. A esta hora vamos a mostrarle también cómo está el tráfico en algunas áreas de la ciudad capital. Vámonos ahora hasta el sector del Boulevard del Ejército. Ahí está el tráfico bastante, cargado, el carril que va conectando hacia el sector de la ex terminal de buses de Oriente. La conexión que tienen hacia el Arturo Castellanos también, veamos que está lento. No así cuando se dispone usted a viajar hacia el oriente de la capital, el sector de Ciudad Acrediza, Soyapango. Ahí aprecia usted que tenemos fluidez vehicular a esta hora de la mañana. Vamos a ver, vamos a tomar en consideración, aquí está el sector de Los Chorros. Veamos el tercer carril segregado, oxigena precisamente el carril normal de subida, como decimos a buen salvadoreño. Por consecuencia tenemos bastante ágil el tráfico a esta hora de la mañana.
Así está el tráfico para que usted se entere precisamente si piensa desplazarse por estas zonas. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el CEO de Tigo El Salvador, Edgar Grande, y hablando precisamente sobre todos estos planes de inversión que ha tenido esta compañía de comunicaciones y sobre todo también todos aquellos valores agregados que genera como un componente vital dentro de su plan de trabajo. A ver, estamos por cerrar el año. ¿Qué expectativas se tiene para el próximo? Bueno, yo soy un positivo por naturaleza, ¿no? Y considero de que en el país se están dando cosas importantes, estamos teniendo un crecimiento económico importante. Considero de que también la evolución que está teniendo el mundo nos presenta con muchas oportunidades y evidentemente desde Tigo El Salvador reconocemos lo que la conectividad significa para los prospectos de desarrollo a futuro. Entonces, desde esa perspectiva, con este plan de inversión que estamos por culminar ahorita en diciembre, prácticamente vamos a tener 3 millones de salvadoreños navegando en la red LTE 4.5G en 202 municipios. Estamos ampliando nuestra red de fibra óptica en un 15% y eso significa 57 municipios más de zonas rurales van a tener nueva cobertura. Tenemos un equipo de más de 600 personas trabajando 24/7 y primero Dios, el 31 de diciembre vamos a terminar esta inversión. Entonces, ¿qué se viene hacia adelante? Más de lo mismo. Porque desde Tigo estamos conscientes que tenemos una responsabilidad gigante, pero sobre todo un compromiso firme con nuestro propósito. Y sabemos que hoy más que nunca, con este mundo digital e hiperconectado en el que vivimos, El Salvador necesita tener una conectividad que nos permita que esos pilares de desarrollo que ya mencioné estén habilitados con una conectividad en la infraestructura digital correcta. Entonces, para el 2022, nuestra apuesta va a continuar por continuar ampliando capacidad de nuestras redes, va a continuar por ampliar cobertura en las redes fijas y móviles, donde las zonas rurales van a tomar mucha más relevancia, como lo ha sido este año. Y nuestro prospecto es positivo y contamos pues con esa labor y ese apoyo coordinado que hemos tenido hasta ahora de los diferentes autoridades, ¿no? Donde sin duda, sin esa labor coordinada, hacer estas inversiones gigantes y despliegues que involucran a muchos actores, no sería posible. A ver, y una de las cosas que todo el mundo se pregunta es el tipo de internet y sobre todo de la capacidad. ¿Vamos a llegar a tener el 5G, como se dice en su momento? Sin duda. De hecho, todas estas inversiones... ¿O está largo el camino para llegar a eso? Este es como un proceso de maduración ya. ¿Y a qué me refiero con esto? Si vemos 5G en el mundo, ya está presente, pero todavía hay un debate sobre cuáles son sus casos de uso. Por ejemplo, suponete que yo tengo aquí 4.5G y tú tienes 5G ahí. Y al final del día lo vamos a usar para ver una película o un video, realmente no marca la diferencia. Tú no necesitas 5G para ver ya la ves en 4K o en 8K si quieres. ¿Dónde está el reto? Y es que 5G nos va a habilitar para casos de uso nuevos, como por ejemplo en aspectos de monitoreo y gestión de tráfico, automatización de procesos, telemedicina, donde requiere intervención a nivel remoto, ¿verdad? Entonces, las inversiones que estamos haciendo hoy en día, donde ya tenemos tecnología 4.5G, están preparando el camino para cuando lleguemos a 5G. Pero un aspecto fundamental es que nosotros, como usuarios, tenemos que evolucionar en algo. ¿En qué sentido? En cuanto a sacarle el jugo a la infraestructura que tenemos hoy en día. Primero, cómo automatizo procesos, cómo virtualizo procesos, cómo genero un mundo o una infraestructura virtual en mi negocio o empresa, cómo me educo en hacer uso más productivo del Internet. Hoy en día todavía el uso del Internet es más para aspectos de entretenimiento que para elementos productivos en el país. Y ese modelo de educación
¿A quién corresponde corregirlo? Yo considero que es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos. Nosotros hemos visto la labor que está haciendo el Ministerio de Educación, cómo están evolucionando para generar ese awareness digital dentro de los niños, maestros y todo ese ecosistema. Porque mi pensamiento, Edgar, perdón que te interrumpa, mi pensamiento es, no sé si estoy equivocado o qué, pero yo siempre he creído, en el caso muy en particular de estas redes sociales, las redes sociales para mí deberían de ser, o creo que ese es el fin último, es para hacer negocio, no para entretenimiento, no para, no sé, al final, no sé si soy demasiado cuadrado tratando el punto, pero... Es una combinación. ¿Y a qué me refiero? Las redes sociales empiezan por eso, son una red. Y en la red tú generas puntos de contacto. ¿Y la red para qué sirve? Para encontrar puntos donde necesidades y oportunidades se encuentran. Evidentemente, en entretenerse, en divertirse no hay nada malo. Pero tenemos ante nuestras manos una gran oportunidad. Yo cuando estaba estudiando para ir a aprender algo tenía que irme a una biblioteca. Sí. A buscar un libro. Un libro, sí. Hoy en día los jóvenes... O sea, nosotros somos de biblioteca. Tienen todo acá. Sí, todo está ahí. Ya, pueden aprender lo que quieran desde acá. Y sin duda el uso productivo de ese tiempo en esto se vuelve fundamental. Y uno de los aspectos, Ernesto, que nos han escuchado hablar mucho es de la red de Tigo. Cuando decimos ser parte de nuestra red tiene un significado muy profundo. Porque no hablamos simplemente de una red móvil, una red fija. Hablamos de elementos como Tigo Money, por ejemplo, que es inclusión financiera. Hablamos de elementos como Tigo Sports, que es un canal para promover el desarrollo del deporte. Entonces, hablamos de nuestros canales digitales para facilitar la vida a nuestros clientes. Nuestros programas de sostenibilidad son parte de esa red, porque la visión de nada más tengo conectividad, tengo buena velocidad, ya es un tema, como dicen, ya lo tomas por hecho. Pero lo que estamos buscando con esta generación de conciencia es poner a disposición de nuestros clientes en primer lugar y de más salvadoreños cómo hacer uso seguro y productivo del Internet para que con ello avancemos en mejora de calidad de vida. No podemos olvidar que la conectividad fue un rol fundamental en los indicadores de desarrollo sostenible del 2030. Entonces ahí cierre de brecha entre hombres y mujeres, mejora en educación. Erradicar la pobreza. Es fundamental, erradicar la pobreza. El que tengamos una red más grande y más rápida también tiene una correlación directa con el crecimiento económico. Claro. ¿Verdad? Ahora puedes generar emprendimiento desde acá, cierras barreras y límites de distribución. Entonces, creo que la conectividad nos abre muchas puertas y desde Tigo El Salvador lo que se viene es más compromiso, seguir invirtiendo por El Salvador y sin duda anticiparnos para garantizar que le damos la infraestructura digital que el país necesita. Bueno, interesante, se nos terminó el tiempo. Edgar, gracias por haberme acompañado y sin duda alguna actualizarnos con toda esta labor que tienen ustedes de inversión en el país y de programas que tienen y buscan el empoderamiento, en este caso muy en particular de mujeres. Gracias por haberme acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, por tenernos aquí en nuestra casa y muchas gracias en primer lugar a nuestros clientes por honrarnos con su voto de confianza día con día. Un saludo a toda la familia Tigo que trabajan arduamente y cuenten con nuestro compromiso para continuar invirtiendo en el país y con ello llevarles la mejor experiencia. Y bueno, nosotros como Grupo Megavisión siempre apoyando proyectos como este que estamos hablando del empoderamiento. Muchas gracias por ello. ¿Verdad? Muchas gracias, que es importante trabajar en alianzas. Así es, en efecto, por mi parte, gracias a ustedes por habernos acompañado. Quiero invitarlos a que mañana no se pierdan el debate político semanal, siempre a las 6:30 de la mañana. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.